bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina. Por favor, quédense con nosotros porque vamos a tener un tema súper interesante. El día de hoy vamos a hablar de crimen y castigo, de la cárcel de Belén y Lecumberri a la corrupción de los reclusorios actuales. Entonces, por favor, quédense con nosotros. Les recuerdo los modos en cómo se pueden poner en contacto, que es a través de Facebook, de Instagram, y de hecho también nos pueden enviar un correo. Estamos como El Poder de lo Inconsciente, ahí nos pueden buscar, o inclusive en estos momentos nos pueden mandar sus mensajes en vivo a www.proyectaterradio.com. Se van a diagonal chat y nos pueden enviar, por favor, todos sus comentarios y sugerencias. Pues bien, José Carlos, te saludo. Hola. Con mucho gusto. Buenas tardes. Pues sí, que se queden con nosotros porque vamos a hablar ahora de este sistema de reclusión, este sistema de encierro, ¿sí? Y ver cómo hemos progresado a lo largo de la historia o seguimos estancados en este tipo de situaciones con respecto a las prisiones, ¿sí? Si realmente los modelos actuales son benéficos para la reinserción social o no lo son y qué es lo que está pasando, ¿no? Exactamente, José Carlos. Pues también, si te parece, tenemos varios anuncios que darles, sí, ¿verdad? Antes de comenzar el día de hoy. Pues el primer anuncio tenemos nuestra revista Edicta. Nuestra revista Edicta, de sí. Este mes de mayo, donde los invitamos, por favor, a consultarla. Sí, tiene artículos muy interesantes. Así en es. Específico este número. Ajá. Sí. Y los invitamos a que lo vean porque además es una revista amena. Claro. Que tiene un corte 100% jurídico. Así es. Pero que también la gente que pues está fuera de estos conceptos legales, jurídicos, la puede consultar para que tenga una cultura jurídica mucho mayor, sepa ahora muchas cosas que hay del nuevo sistema. Sí. ¿Sí? Qué cosas no se están resolviendo bien en el nuevo sistema. Estaba yo viendo algunos artículos que son pues muy interesantes, sí, porque hay una crítica severa, ¿no? Por ejemplo, hay cosas de operaciones con recursos ilícitos, amparo indirecto, ¿sí? Que es muy interesante eso, récords o títulos, en fin, hay una serie de el miedo a la libertad de los hijos, una serie de artículos muy interesantes. Tú escribiste acerca de la psicología del testimonio. De la psicología del testimonio, la verdad, sí, no toda, se llama el artículo. Sí. Y en tu caso, yo estuve escribiendo sobre el dictamen psicológico en los delitos sexuales. Ok. Sí. Entonces, es una revista que está muy completa, este mes en específico, digo en general, Edicta más estilo de vida, entonces van a encontrar también otras cosas amenas para el que le guste la lectura inclusive de cuestiones gastronómicas y otras cosas que van a hallar en esta revista. Está muy interesante y está muy bonito. Se la recomendamos bastante, volumen. Exacto. Y bueno, también otra noticia que darles, que estamos por eso muy contentos, que pues bueno, ya somos más de 1,100 seguidores. Ok. Que pues bueno, les agradecemos mucho que nos sigan, claro, que nos den like, que compartan nuestra página. Que les interese, ¿no? Y que también den sus comentarios, ¿sí? Y tienes ahí un anuncio en relación a que se va a regalar un kit. Sí, gracias a los seguidores, a estas personas que nos dan like, que nos siguen, pues vamos a regalar un kit. El kit consta precisamente de la revista que tú nos acabas de comentar, la revista Edicta, justamente de este mes de mayo. Tu libro, No Matarás, sí, que tú eres el autor, y pues una pulsera. Ok. ¿No? Una pulsera que es más o menos como de este estilo. Es de piel. Sí. No es igual, ¿no? Para que no vayan a pensar que es. Pero sí es, o sea, la calidad va a ser igual, ¿no? Sí, claro. Nada más que el modelo cambia un poco. Así es. Pero es básicamente lo que les vamos a regalar en festividad de tener ya este número de seguidores y de muchas gracias que están ahí presentes. Que nos siguen, pero bueno, también vamos a hacer una dinámica hasta el miércoles. En la noche vamos a decir quién es el ganador o ganadora. En este inter de estos días les vamos a pedir, por favor, que ingresen a nuestra página de Facebook, El Poder de lo Inconsciente, y que etiqueten, por favor, a una persona. Y ahí en esa etiqueta nos van a decir, por favor, también ustedes que entienden qué es el psicoanálisis. Sí, de manera sencilla. Sí, claro, de manera muy sencilla.
De manera sencilla, ok, ya nos están comentando, Nelly nos acaba de comentar que la dinámica ya está en redes. Muy bien, entonces para que ya ustedes puedan ingresar, acceder, por favor, ahí a la dinámica de Facebook. Entonces les repito que tienen que etiquetar a una persona y decirnos de manera sencilla qué es el psicoanálisis, ¿verdad? Sí. Y bueno, para que ya anunciaremos quién se va a ganar este kit. Ok. Y bueno, otro anuncio que tenemos que darles es que este próximo sábado, Así es. que 20 de julio, si no 20 de estoy julio, mal, 20 de julio. en la fecha, va a haber una feria de la cultura jurídica. Esto es en el Estado de México, en Ecatepec. La entrada es gratuita, pero sí es muy importante que ustedes ingresen para Sí, registrarse. se tienen que registrar para que les den un boleto. Así es. Ahí en ese mismo contexto electrónico, Sí. les van a dar un boleto para que ustedes puedan ingresar sin tener mayor problema. La entrada es gratuita. Sí. Sí, y se van a tratar temas jurídicos, ¿verdad? Desde- De interés general. Bueno, la entrada es desde las 9 de la mañana, Sí. para que ustedes empiecen a llegar, por favor, temprano, para agilizar todo el trámite de ingreso. La primera conferencia es a las 10 de la mañana. Ajá. Y tú vas a dar una conferencia al mediodía, a Sí. las 12 del día, que se llama el dictamen en psicología forense en el sistema penal acusatorio. Exacto, en el nuevo sistema. Y su servidora voy a estar a las 11 con una conferencia que se llama El sujeto ante la ley. Ujú. Que bueno, yo voy a tratar de vincular un poquito con el psicoanálisis este tema. Y yo los invitamos, ¿no? Porque también la información está en Facebook, en El Poder de lo Inconsciente. Ahí por favor búsquenle, porque ya tiene días que subimos la información para que ustedes se Así puedan registrar. Pero bueno, también va a estar súper interesante. Y que tiene que ver con nuestra revista Edicta, ¿no? Son los mismos organizadores. Así es. Y hay 2 plazas ahí muy cercanas por la cuestión del estacionamiento, entonces ahí pueden estacionarse. Sí, hay varias formas de poder llegar. Dura hasta las 6 de la tarde. Sí. ¿Sí? Quien quiera quedarse, ¿no? Claro. Pues en relación a los temas que le interesen, Así es. lo que se va a tratar, ¿sí? Y bueno, pues a toda la comunidad, los abogados, pues los invitamos, ¿sí? Y a los peritos también, a toda la gente involucrada en los operadores del nuevo sistema, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, bueno, pues esos serían nuestros anuncios. Sí. ¿Qué más? Ya ¿Qué más terminamos con los tienes? anuncios. Sí. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con el tema entonces del día de hoy, que quedamos que es crimen y castigo. Sí. Vamos a hablar de la cárcel de Belém y Lecumberri, pero también, si nos permiten anunciar de nuestro rincón de lectura y biblioteca, les traemos justamente este libro que tiene que ver con el tema en relación a de la cárcel de Belém a Lecumberri. Este libro nosotros lo conseguimos en el Archivo General de la Nación, por si también ustedes gustan ir y consultar, ahí hay diferente bibliografía en relación al tema. Y bueno, ahorita les vamos a platicar un poquito por qué lo conseguimos justamente en el Archivo General de la Nación, de Belém a Lecumberri, Antonio Padilla Arroyo, y el editorial es Archivo General de la Nación. Sí, que bueno, fue verdad, fue la antigua cárcel de Lecumberri, ahora es el Archivo General de la Nación, y también una invitación a que la gente vaya a recorrer este espacio de lo que fue esa cárcel y vean cómo estaba construida, ¿verdad? Sí. Y también el acervo que tiene ahí en general a los documentos. Muy importantes. Desde la Constitución hasta cuestiones más modernas, ¿sí? Y que los invitamos a que lo visiten. Así es. Y a quien les interese, hay un sistema de investigadores del Archivo General de la Nación, en donde debidamente tú haciendo tu solicitud y enseñando tus credenciales, bueno, ellos te dan una credencial para que tú como investigador puedas acceder a ciertos documentos Así es. que son exclusivos para los investigadores del Archivo General de la Nación, ¿no? Claro, sí. Entonces también es una invitación para los estudiantes y también para los profesionistas que quieran hacer investigación como esto de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Sí. Y conocer la estructura, el archivo que hay de fotografías de cuando estaban construyendo esta cárcel y todo el acervo que hay, que es muy interesante. Así ¿sí? es. También para que los niños jóvenes, los adolescentes, tengan ese espacio también de conocimiento de muchos documentos que pueden ellos, que tengan la duda de conocer, ¿no? Y que pueden acceder a ellos por medio de este archivo.
O sea, hay Así cosas es. muy interesantes ahí. Claro, que de hecho también si no tienes credencial de investigador, bueno, puedes entrar, Sí, claro. ¿no? A conocer el lugar por fuera, por dentro, o pues Y ahí- echarse una huida a la biblioteca, ¿no? Así es. A la librería, A la librería. que tiene también libros muy interesantes relacionados con estos temas, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿qué te parece si entramos de lleno con esta cárcel de Belén, que es una cárcel creada por ahí del 1863, ¿sí? En donde ese era un espacio de un instituto para señoritas, ¿no? Colegio de San Educativo, Miguel de el Belén. Colegio de San Miguel de Belén, Así es. que sacan de ahí a estas chicas, las colocan en otro lugar y lo convierten en una cárcel, o la cárcel de Belén, ¿sí? Estamos hablando de 1863, hay que pensar el contexto por el cual está atravesando el país, que es la intervención francesa. Estamos hablando de la época juarista, ¿sí? Estamos hablando de la llegada de Maximiliano y Carlota, ¿sí? Como emperadores a este país por la intervención francesa, Sí. ¿sí? Y de ahí, pues, para que ustedes lo vayan relacionando y lo vayan ubicando en el contexto de cómo fue creada esta cárcel. ¿Qué más nos podrías decir, Que, Clau, de esta fíjate, cárcel? ahorita en ese sentido existe todavía el lugar, ¿no? Un poco de la arquitectura se resguardó y se ubica actualmente Niños Héroes y Arcos de Belén, Sí. que en la actualidad, bueno, es una primaria, es actualmente la primaria Revolución se llama, que está justamente afuera del Metro Valderas. Sí, contraesquina de la Ciudadela, Exactamente. sí, así en diagonal, ¿no? Contraesquina Ajá. de la Ciudadela en diagonal, y ahí saliendo de una de las entradas, salidas del Metro Valderas, ahí está esta primaria que es enorme, Sí. ¿sí? Y que conformó una parte de lo que fue esta prisión, esta cárcel de Belén, ¿sí? Que bueno, iremos dando un poquito el contexto de que después es precisamente destruida, demolida. Toda esa zona abarca inclusive una parte de lo que vendría a ser cruzando Vértiz, la Escuela Libre de Derecho, por ejemplo, ¿no? Para que ellos lo ubiquen mejor, En para el espacio. quien a veces pasa por Río de la Loza Exacto. y no conoce la paralela, que Sí. vendría a ser Avenida Chapultepec y Arcos de Belén. y Arcos de Belén, ¿no? Exactamente. Entonces todo ese espacio, porque era un terreno muy grande, era un terreno muy grande donde estaba construida esta cárcel. Ahora esta cárcel pues realmente no solucionó problemas sociales importantes, sino al contrario, precisamente porque su arquitectura no era la de una cárcel. Exacto. Hubieron problemas muy fuertes, muy serios con respecto al control para los presos y a la vida dentro del presidio, ¿no? ¿Qué nos pudieras decir tú de esto? Por ejemplo, en la alimentación de los presos en esa época. ¿Qué se les daba de desayunar? Bueno, de lo que nosotros investigamos es que, por ejemplo, en la mañana se les daba de comer, pues a duras penas, dice aquí un pan vaso con café. Con ¿no? atole, Es decir, con atole. Y que cuando las personas no tenían un recipiente para que les pudieran servir la comida, las personas, bueno, tenían que llevar sus sombreros, pues obviamente sucios, porque no había la suficiente higiene o la adecuada higiene, o en algunos momentos cacharros, pero pues obviamente también despostillados, sucios, es decir, en unas muy malas condiciones higiénicas. O ¿no? sea que en ese sentido, pues todos los derechos humanos no tenían ahí ningún respaldo. Exactamente. Era una época muy convulsiva, difícil por la guerra precisamente que México establecía con otras naciones imperiales, ¿no? Y que evidentemente, pues como estamos viendo, ¿no?, los problemas presupuestales no son nada más de esta época, ¿no? Claro. Sino por supuesto que desde épocas remotas, pero estamos viendo aquí la importancia nosotros para difundir este tipo de programas es que la gente tenga una idea, porque fíjate que pasa algo muy curioso en este sentido para la gente que está en presidio, ¿sí? Ya sea porque está llevando un proceso y está, por ejemplo, ahora lo que se le llama cárcel oficiosa, o ya está sentenciado, ¿no? Sí. Y que mientras las personas no tengan un problema en su familia de este tipo, el resto de la población es como indiferente a este tipo de problemas, ¿no? Así es.
es como en los hospitales también. Mientras tú no tengas un problema serio de salud o algún familiar, no te enteras que no hay gasas, que no hay medicamentos, que no hay médicos, que no hay enfermeras, ¿no? Sí. Entonces, el asunto de tocar estos temas es hacer un poco de reflexión y de conciencia de que también esto puede trastocar la seguridad social, la seguridad interna de un país, la democracia, ¿sí? Y como vemos, pues a muchos políticos no les interesa el voltear a ver este tipo de situaciones porque sabemos que los presos pierden sus condiciones políticas. Así es. Entonces no son votos útiles para ellos. No pueden votar. Y de ahí que se vaya generando una segregación, una violencia hacia esas personas, en donde en muchas ocasiones muchos son inocentes, ¿no? Sí. O están en la cárcel por delitos ridículos, dijéramos de esa manera, ¿no? O delitos pequeños que se convierten en años de cárcel y que la gente, con todos estos problemas desde 1863, sí, sale con un resentimiento social muy fuerte. Y si no eran gentes agresivas, violentas para lo social, se van convirtiendo en eso, ¿sí? Entonces salen delincuentes hechos y derechos, ¿no? De ahí que tengamos una revolución, entre comillas, del tipo de delitos que ahora observamos, ¿no? Con una gran complejidad, hablando de el crimen organizado, de los secuestros, de la extorsión, de las modalidades y modus operandi que tienen las bandas y que dentro de los presidios se han ido perfeccionando y que al no tener atención ni gubernamental ni social de este tipo de cosas, pues esto se está incrementando. Entonces una pregunta también sería, si en lugar de estar hablando de lo moral y de cartillas morales y dar sermones matutinos entre historia y religiosidad, ¿no sería mejor lo conveniente el voltear a ver este tipo de sistemas y hacer un recuento desde hace más de siglo y medio de cómo ha evolucionado esto en nuestro país o ha involucionado? Porque tú decías, bueno, comen ahora un pambazo, que nos referimos al bolillo, ¿no? Un bolillo, al bolillo, no al pambazo que conocemos placero, ¿no? Que tiene su papa y cosas así, no, sino exclusivamente al bolillo tipo pambazo y al atole. Ese era el desayuno. Sí. Luego la comida se refería a un caldo completamente no sustancioso, porque la carne era de muy mala calidad. Así es. ¿Sí? Y lo que se le ponía era prácticamente agua, no había más. Y pues de ahí inclusive se llegó, cuando esta cárcel termina sus días, se llegó a descubrir gente con un grado de desnutrición muy importante. Así es. ¿Sí? Muy importante. Y entonces, ¿qué pasa, Geo, cuando en estos años entonces termina el juarismo y entra de lleno la parte de Porfirio Díaz? Que aunque este señor ha sido muy criticado por la 4T, en específico por López, pues vemos que también fue un señor progresista, porque, por ejemplo, en la creación de Lecumberri, que se le denomina así porque el terreno donde fue construida esta prisión, el dueño era un español de apellido Lecumberri. Así es. ¿Sí? Y por eso lleva ese nombre. Posteriormente, con las atrocidades que pasaban en esta cárcel, que empezó su construcción a inicios de 1900. Tú tienes el dato. Un poquito antes, Lecumberri antes, porque de hecho se inaugura en 1900, entonces es un poquito antes la construcción del siglo XXI. No, del siglo XX. Ah, del siglo XX. Del siglo XX. Sí, o sea, empieza en el siglo XIX y sus inicios empiezan con el 1900 en el siglo XX. Sí. ¿No? Y ¿quiénes son los constructores? ¿Tú tienes ese dato? ¿Ya vamos al Palacio Negro? Ya estamos hablando de Lecumberri y del Palacio Negro. Bueno, esta cárcel se fundó por Porfirio Díaz, que tú ya nos acabas de dar el dato de por qué se llama Lecumberri, que también se le decía el Palacio Negro, porque al inicio de la construcción, el tipo de piedra que tenía, como está muy cerca de un canal de aguas negras, empezó a tomar un color negruzco. Negro, y también por eso se le denominaba de esa forma, y obviamente, bueno, pues también por los malos tratos que ahí se ejercían, ¿no?, hacia los reclusos. La arquitectura es una arquitectura panóptica,
Que si Ahorita tú nos vamos. pudieras decir, bueno, ahorita vamos a decir Ahorita, sí, por nada qué. más danos el dato de los constructores. Los arquitectos específicamente de este lugar, ¿no? Ahorita déjame ver porque estoy buscando. Pero bueno, si tú nos gustas dar mientras el dato de por qué le dicen panóptico, que es Bueno, un esa es panóptico. ya la arquitectura interna de la prisión, en donde en el centro hay, ¿qué diríamos? Por ejemplo, una especie de círculo del cual se desprenden 8 brazos de esta prisión, ¿sí? En ese círculo concéntrico estaríamos hablando que estaría el puesto de vigilancia. Y se le llama panóptico porque a partir de ahí tiene toda la visión y la visualización para el control de los pasillos, ¿sí? Es decir, hablábamos de un círculo del cual a manera como si fuera un pulpo van saliendo los pasillos en donde están los diferentes dormitorios y donde se podía observar a lo largo de estos cuál era la conducta o lo que estaban haciendo los presos dentro de sus diferentes celdas, ¿sí? Ese sería la cuestión del panóptico. Es un sistema de vigilancia que tiene que ver con un filósofo. ¿Nos quisieras decir quién es ese filósofo? Es Bettenheim, que es un filósofo que instaura esta cuestión del panóptico, que tú ya nos acabas de referir. Como una manera teórica, ¿no? Exactamente. Que ahora estaríamos hablando de las famosas cámaras y del famoso Big Brother, ¿no? Así es. Es decir, un resguardo permanente, sobre todo en las prisiones de máxima seguridad, en donde los presos nunca, dentro de su celda, nunca dejan de tener luz artificial, y siempre una cámara que los está vigilando, como era el caso del Chapo Guzmán, que era lo más conocido, y que aún así vemos que pues se pudo evadir. Así es. Entonces, esta cárcel se hizo famosa precisamente por utilizar un sistema más moderno y contemporáneo para la vigilancia de los presos, y eso tenía que ver con el panóptico. Que bueno, Sí. aquí lo que me preguntabas en relación a la arquitectura era el ingeniero Quintana, el ingeniero Torres, y también otro que se apellidaba Anza. Torres Torija, ¿no? Sí. Torres Torija, uno de los constructores. Obviamente esto tenía que ver ya con arquitecturas en otros países del mundo que de una o de otra manera habían utilizado este sistema para un mejor resguardo y una mayor vigilancia de los presos. Así es. Pero aún así, esta cárcel que viene ahí por el sexenio de Luis Echeverría Álvarez a cerrarse. Así es. Porque así como Peña Nieto quedó en ridículo cuando el Chapo Guzmán se escapa de Almoloya o del altiplano, ¿no? Construyendo el túnel. Sí. Aquí hay una fuga del siglo en el Palacio Negro. Que fue el narcotraficante Alberto Sicilia Falcón. Un cubano, Así es. narcotraficante, que se escapa por medio, creo que de un helicóptero, ¿sí? Llega el helicóptero pues dijéramos, a la plaza de la prisión. Él se sube y se escapa, ¿no? Y deja en ridículo al gobierno de esa etapa, ¿sí? Y fíjense, o sea, duró más de 70 años, porque si estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, 1900 con Porfirio Díaz, es una cárcel que por ahí de los años 70 es cuando es cerrada. Sí. Y entonces cambiamos al modelo que tenemos actualmente, que son los centros de reclusión, ¿sí? Los famosos cerezos, ¿no? Centros de reclusión social o de readaptación social, que en ese momento se le llamaban. Ahora la Suprema Corte ha insistido en cambiar el término de readaptación social por reinserción social, pensando en que no tendríamos que catalogar a un interno como desadaptado, ¿no? Como un desadaptado social, sino aquí hay que tratar de reinsertarlo socialmente.
Y entonces, ¿qué más nos podrías decir del...? Bueno, regresando un poquito a Lecumberri. Sí, si quieres, se me pasó algo desde el otro, de Belém. De Belém, ajá. ¿Quiénes habían sido unos de los presos más... uno de los más famosos, de los más por así famosos decirlo, personajes. fue Jesús Negrete, también conocido como el Tigre de Santa Julia. Jesús Arriaga, conocido como Chucho el Roto. O sea, tanto el Tigre de Santa Julia como Chucho el Roto estuvieron en la cárcel de Belén. Sí. ¿Sí? Entonces, como ven, pues nunca faltan personajes famosos en las diferentes cárceles, ¿no? Así es. En Lecumberri, bueno, pues es larga la lista, pero tú nos pudieras mencionar algunos, entre ellos el famoso Gregorio Cárdenas, ¿no? El famoso Goyo, el estrangulador de Tacuba, asesino serial, ¿sí? Que convulsionó en los años 40 la ciudad. En México. ¿Sí? Pero, que ya le tocó Lecumberri, ¿no? El Palacio Negro. Y de los otros que también estuvieron en Lecumberri, por ejemplo, José Revueltas, que hay fotos, ¿no? Inclusive de él ahí adentro, de Alberto Aguilera, también conocido como Juan Gabriel, sí, ¿no? Este famoso cantante de México, David Alfaro Siqueiros, un famoso muralista. Muchos intelectuales pasaron, ¿no? Así es, Ramón Mercader, asesino de Trotsky, ajá, también fue uno de ellos. Y bueno, integrantes también del movimiento del 68. Eso no lo podemos dejar de mencionar, ¿no? Muchos estudiantes que ahí así es. Que de hecho, inclusive se dice, de lo que yo investigué, que bueno, los torturaban y desafortunadamente pues fallecían adentro de la, la cárcel, ¿no? Sí, que eso también sería muy importante ahora con este nuevo gobierno y con Encinas en la cuestión de derechos humanos, que pudieran abrir, ¿no? los expedientes también de Lecumberri, de gente que estuvo desaparecida ahí en esa cárcel, y sobre todo en el movimiento del 68. Muchos estudiantes que desaparecieron ahí en la cárcel por haber sido torturados, ¿no? Así es. México en ese tiempo ni siquiera pensar en los derechos humanos, ¿eh? Si ahora cuesta mucho trabajo, bueno, pues en esos ayeres, pues más. Hablar de la tortura, pues sigue siendo una práctica actual, ¿sí? Y que, pues, tendríamos que tomar como referencia a todos estos lugares, ¿no? Para poder hacer algo con eso. Y que de hecho, fíjate, retomando esta cuestión de los malos tratos desde la cárcel, por ejemplo, de Belén, también se dice que por la sobrepoblación, los malos tratos, pues han habido diferentes suicidios. Sí. Y eso, bueno, continúa en la actualidad, ¿no? Eso es común. A lo mejor ya no es tanto como lo sucedía en la cárcel de Belén o en Lecumberri, pero también eso se sigue dando por las malas condiciones que hay. En la actualidad. Fíjate, entonces hacemos un viaje, porque también el tiempo nos come en estos programas, de 1863, de esta cárcel de Belén, que es improvisada, porque realmente es un instituto femenino que sacan a las alumnas para hacerlo prisión. Hasta los tiempos actuales, estamos hablando 2019, en donde existe, por mencionar solo los de la Ciudad de México, que son los que en mayoría tú y yo conocemos. Estamos hablando del reclusorio norte, del reclusorio sur, del reclusorio oriente, ¿sí? De Santa Marta Catitla. Santa Marta Catitla, en el caso de las mujeres. Sí, y la penitenciaría. Está al ladito, y también la de mujeres que está en Tepepan. Ok. Muy bien, entonces todos ellos, yo te podría hablar perfectamente de lo que es reclusorio norte, reclusorio sur y reclusorio oriente. Más aparte, ceferesos, es decir, centros federales de readaptación social o de reinserción social, de máxima seguridad, que yo conozco el de Matamoros, conozco el de Hermosillo y conozco el del Altiplano, ¿sí? Es decir, acá el que está por Toluca, en el Estado de México. Y que, bueno, esas cárceles de alguna manera sí tienen una evolución diferente, que por este señor de Tavira fueron creados estos modelos en relación a modelos europeos, sobre todo de Inglaterra, ¿sí? Del Reino Unido, en donde él trae ese modelo también para implementarlo en México para máxima seguridad, pero los que son de mediana y baja seguridad, pues sí te puedo decir que no ha habido un avance sustantivo. Hay una corrupción importante que pues hacemos un llamado también a la autoridad, ¿no? A la autoridad de gobernación, porque no nada más Pemex tiene huachicol y todas esas idioteces, ¿no? O sea, hay otras cosas en la base social, como son los reclusorios, en donde abunda la corrupción, en donde las personas que van a visitar a sus internos son extorsionadas, ¿sí? De manera vil,
¿sí? Si a nosotros como peritos que ingresamos con una situación completamente imparcial, ¿verdad? Porque no vamos de visita amigable ni familiar a ver al interno, sino a valorarlo, ¿sí? Se nos trata de una manera despótica y se nos dan lugares inaccesibles para poder hacer las valoraciones. Inadecuadas. Tú lo piensas, primero, como perito oficial. ¿Cómo puedes realmente elaborar un trabajo adecuado, de acuerdo a la justicia o a la procuración de justicia? Ahora lo platicas desde el otro lado, del lado de la defensa, y dices, ¿cómo es posible que este sujeto se pueda defender cuando tú le quieres hacer una pericial en psicología y ni siquiera existe el lugar adecuado para podérsela hacer? Y que a veces quieren que en la rejilla de prácticas se la estés aplicando. O en los locutorios donde van los abogados a ver de manera instantánea a los presos, ahí se la practiques. Pues no, porque necesitas para la valoración psicológica condiciones bien particulares de iluminación, de ventilación, privacidad sobre todo eso, ¿no? Para poderla realizar. Así es. Por las preguntas que tú le haces a la persona, al evaluado. Entonces vemos que realmente después de más de 100 años o más de 150 años en los centros de reclusión, México sigue estancado, ¿sí? Entonces queremos ver que realmente existe una transformación, empezando a meter, ¿sí?, los derechos humanos, porque es muy curioso que ahora en los centros de reinserción social haya oficinas de derechos humanos, mas sin embargo tú ves la calidad de la alimentación de los presos y sigue siendo como en 1863, ¿sí? Pues a lo mejor han mejorado un poquito las condiciones, pero no la nutrición, la condición insalubre sobre todo, y la cuestión de hacinamiento. Entonces estas cárceles terminan siendo un nido de cuestiones de evolución del crimen y del delito, porque la ociosidad es algo que produce precisamente ese pensamiento recurrente a perfeccionar los delitos por los cuales ellos ingresaron, ¿sí? Y que de hecho lo vemos, ¿no? En la actualidad hay bandas adentro de los reclusorios que dedican a extorsionar, a secuestrar, adentro de los reclusorios. En donde se supone que los celulares no debían de funcionar porque hay un mecanismo sofisticado de electrónica que te impide tener señal, mas sin embargo lo hacen. Así es. Entonces, no te preguntas cómo es todo esto y cómo se da, ¿no? Porque fíjate, las personas que ingresan todas estas cosas prohibidas, pues puede ser que sean los mismos custodios. Yo una vez platicando, no sé si tú recuerdas, platicábamos con Juana Barraza, que ella nos mencionaba esta situación donde pues ella veía que los custodios vendían o ingresaban los teléfonos prohibidos, se los vendían a las internas cuando hacían el cateo, ¿no? Los famosos supuestos disquecateos para ver que no tuvieran algo prohibido, pues ellos mismos les incautaban otra vez el teléfono para volver a revenderlo, ¿no? Entonces es un doble negocio. Te lo vendo una vez, te lo quito. Pero entonces, ¿cómo funcionan estas señales, no? Estas señales en donde no hay recepción, en donde te bloquea el teléfono y no lo puedes utilizar, ¿no? Así es. Entonces, aquí es un llamado también a esta señora de Gobernación, que yo la veo pasiva, ¿no? La veo que no entiende cuál es la problemática profunda y de base de este país, porque esto pertenece a la parte de seguridad nacional, porque estás hablando de los mismos presos, ¿no? Claro. Entonces, cárceles que tú sepas que se están haciendo con otra modalidad, si pasamos de Lecumberri 70 y tantos años a estas prisiones en diferentes delegaciones, ahora alcaldías, pues ¿cuánto tiempo entonces vamos a esperar desde los años 70, ¿sí? O sea, aquí ya llevaríamos más de 40 años, vamos a esperar nosotros otros 30, otros 70 años para poder establecer y regular las cárceles. Fíjate, en otros países con una avanzada que tienen, las cárceles están desapareciendo porque no tienen presos, pues. Así es. ¿Sí? Y aquí es a la inversa. Aquí es a la inversa, las cárceles ya son insuficientes porque los presos
van aumentando y aumentando y aumentando. Y todavía hay idiotas como Mancera que dicen que ese es el problema de la puerta giratoria, en donde por el modelo ahora del sistema penal adversarial salen. No, que no sea idiota ese cabeza de jícama, ¿sí? Esto tiene que ver con los operadores del sistema, ¿sí? Hablando desde los jueces, ministerios públicos, defensoría de oficio, defensores, litigantes, postulantes, ¿sí? Y peritos, ¿sí? La mala capacitación hace que se falle en el sistema y que de ahí sea una puerta de libertad para muchos, porque el procedimiento se lleva de mala forma. Aquí viene, por eso te decía que en este número me parece muy interesante, porque vienen muchas cuestiones que tienen que ver con lo pericial y que tienen que ver con el sistema en general de los operadores de lo adversarial, de esta cuestión que se está haciendo ahora nuevamente oficiosa, en donde te dan cárcel oficiosa y otra vez entonces regresas. Volvemos a lo mismo de al antes. Sistema antiguo. Entonces estás hablando de un sistema mixto mexicano. Así es. ¿Sí? No lo que es realmente un sistema adversarial. Porque entonces hay mucha gente inocente. Y entonces el número uno, que debería ser la presunción de inocencia, no se da. Sigue. Y entonces vuelve otra vez a saturarse la cárcel. ¿Sí? Y muchas veces se satura de gente inocente. ¿Quieres que vayamos con nuestros amigos? Pues les agradecemos sus comentarios. Nos dice Brenda que de qué vamos a hablar. Brenda, estamos hablando de crimen y castigo, específicamente de las cárceles. La cárcel de Belén, Lecumberri y las que existen actualmente en la Ciudad de México. Adriana nos saluda desde Michoacán. Muchas gracias Adriana. Saraí, igual la misma pregunta de qué vamos a hablar, ya lo comentamos hace un momento. Saraí, muchas gracias. Nos dice Reimer, también nos manda saludos. Y Hilda nos saluda desde Panamá, dice muy buena ponencia, felicidades. Gracias Hilda. Saludos Germán, a Panamá. Saludos desde Perú, nos dice también buen programa. Muchas gracias Germán. Pues bueno, mencionando esto que tú comentabas en relación, yo quisiera regresar un poquito al hacinamiento, a la historia también de la cárcel de Lecumberri, que después esta cárcel de Lecumberri albergaba mujeres, adolescentes y varones. Sin embargo, en los años, por ahí del 57, empiezan a abrir una cárcel justamente en Santa Marta, Acatitla, que es donde empiezan a trasladar a las mujeres específicamente a esta cárcel para desahogar un poco el hacinamiento que había en Lecumberri. Pero bueno, pues eso en la actualidad se sigue dando, ¿no? Lo que tú estabas comentando del hacinamiento, eso es algo que es actual en todas las cárceles. Fíjate que no hace mucho tiempo, todavía, por ejemplo, en Reclusorio Oriente había una sección de mujeres. Sí, dentro de ese reclusorio. Y las hicieron emigrar a esta parte de Santa Marta, Acatitla, para tener propiamente cerezo femenil. Sí. Y de ahí ya separar por completo el aspecto de hombres y mujeres, ¿no? Y ya cuando cierra en 1976 Lecumberri, entonces ya existe el reclusorio norte, que está ubicado en Cuautepec. Sí, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Ajá, y también los llevan al reclusorio oriente. Es donde los dos lugares a donde los empiezan a mover. Que Oriente obviamente está en la parte de la alcaldía de Iztapalapa, sí, que ahí también está Santa Marta, Acatitla. Santa Marta, Acatitla está sobre la avenida esta de Ermita Iztapalapa, ¿sí? Y también ahí está la penitenciaría. Fíjate ahí qué situación tan drástica con respecto a la penitenciaría. Esa penitenciaría es de hombres, es masculina. Sí. Y se supone que están ahí presos los que ya están sentenciados. Si te refieres al nombre de las cárceles hechas, por ejemplo, Reclusorio Sur, Oriente, Reclusorio ¿cuál me falta? El Norte, esos eran preventivos, o el nombre se refiere a Reclusorio Varonil Preventivo, ¿sí? Oriente, Norte, Sur, pero preventivo. ¿Qué quiere decir? Que ahí deberían estar las personas que están llevando el proceso. Y no están sentenciadas. Sí. Pero esto ha llegado a tal desborde y tal descontrol de las autoridades y de la Secretaría de Gobernación que encuentras ya
gente que está sentenciada Sí. en estos reclusorios. Y es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque esos presos son cheques en blanco, lo que ellos mismos denominan en su argot. Sí. ¿Qué es un preso en cheque en blanco? Es un preso que si tiene una máxima de 40 años y de que ya no va a salir, y que él tiene, por decir algo, 40 años, pues ya no va a salir a los 80. Claro. ¿Sí? Muy difícilmente. ¿Sí? Hacen malandrades ahí adentro. ¿Sí? Se alquilan para golpear, para ser extorsionadores. Podemos decir que ya no tiene nada que perder en ese sentido. Exactamente. Y gente que tiene unas condenas menores de 3, 4, 5 años o un poco más, pues tienen que convivir con ellos. Entonces ya no son preventivos. Sí. Se supone que en Santa Marta, Catitla, en el penal ya en donde ya les dan sentencia, estaban los presos peligrosos y los presos que tenían más de 10 años de condena. Pero la misma saturación, el mismo hacinamiento ha hecho que ya no se les envíe a los presos. Entonces ves presos en nuestras cárceles con delitos federales y con delitos del fuero común. Así es. Eso es muy importante que la gente lo sepa y sepa diferenciar cuándo un delito es del fuero común y cuándo es un delito federal. ¿Sí? Por ejemplo, el crimen organizado, pues es un delito federal. Puede serlo también el secuestro. Sí. ¿Sí? Y sin embargo, en estos penales que no son federales, hay presos de esa calaña, ¿no? Y eso es lo que hace peligrosas a las cárceles, porque no es lo mismo que alguien entre a un presidio, por ejemplo, por el delito de fraude, ¿sí? Que a lo mejor son delitos de cuello blanco, delitos en donde no hay una violencia, sino trata de haber una cuestión de sorpresa, de querer ser más inteligente y manipulador que el otro. Es diferente, ¿no? A que tengas ahí homicidas, a que tengas violadores, claro, secuestradores, narcotraficantes que tienen otro perfil psicológico y que por su misma estructura de personalidad hacen la cárcel de un sitio violento, ¿no? Lo convierten en algo muy desagradable. ¿Y qué otro tipo de corrupción encontramos? Digo, esto es con todo respeto para las autoridades, pero es lo que nosotros hemos visto, ¿no? A los presos ingresan. En el ingreso, pasado unos días o unas semanas, empiezan o pasan a lo que le llamamos el Centro de Observación y Clasificación, el COC. Ese Centro de Observación y Clasificación se le empiezan a hacer estudios al preso en 3 áreas fundamentales: psicología, criminología y trabajo social, para que tú lo puedas ubicar en un dormitorio de acuerdo a su capacidad y de acuerdo al tipo de delito que cometió. Sí. ¿Sí? Pues bueno, esto se presta mucho a corruptela, porque si el preso no da determinada cantidad, puede caer en un dormitorio sumamente peligroso. Claro. Y tú, siendo a lo mejor X o Y personaje que no cometió un delito de un impacto social importante, sino entre particulares o entre otras cosas, vaya y caiga en un lugar peligroso. Claro. ¿Sí? Y entonces de ahí viene la corrupción, porque tienes que pagar seguridad, tienes que darle a los que te extorsionan para que no te golpeen o te hagan otras cosas mayores. Así es. ¿Sí? Y entonces esto se va convirtiendo en una situación sumamente complicada para los que ahí caen. Fíjate, ahorita que dices eso, yo las veces que he ido, a veces yo me pregunto quién tiene rasgos o peores características antisociales. Bueno, ni lo digas, porque nos van a estar esperando aquí en la calle. Sí, ¿no? puede ser que los mismos custodios, porque yo a veces, como analizando esta situación que tú comentas, ¿no? De la corrupción. Y lo haces no por otra cosa, con todo respeto, insisto, por el trato que te dan. ¿Y a dónde va? ¿Y qué quiere? ¿Sí? Y no puede pasar. Fíjate, que no son todos, pero la mayoría, es un porcentaje muy alto. Así es. A lo mejor de cada 10, 7 son de esa 8, naturaleza. 9, sí. Sí, y empiezan, ¿no? Así Yo es. alguna vez que iba a valorar a un interno, tuve un problema con uno de ellos en uno de las aduanas. Ya ves que son varias aduanas para ingresar, ¿no? Sí. En una intermedia, me dice que a dónde voy, y le digo que voy a jurídico para pedir al dice, no, usted no va a jurídico, usted va adentro. No, yo voy a jurídico. Y te dan un cartoncito, una ficha de diferente color de acuerdo al área donde tú vas a estar internamente, ¿no? Entonces, hubo un problema, hay una fricción, y le digo, mira, ¿me das tu nombre
yo ahorita me regreso con el juez y le digo que estás obstruyendo la justicia, ¿no? Porque el perito, su trabajo en la normatividad, pues es que tú vas a hacer una prueba. Claro. ¿Sí? Que eso después va a constituirse como una prueba del juzgado, ¿no? Sí. Entonces, cuando una persona no te deja hacerlo, ¿sí? Te está obstruyendo la justicia, ¿no? Porque esa persona que está adentro está pidiendo justicia. Exacto. Entonces, hay una serie de irregularidades ahí tremendas. Así como este señor va y va a los pueblos y se avienta sus sermones y las idioteces que dice, yo lo quiero ver entrando a las cárceles, pasando por todas las aduanas, pasando por todo el manoseo que te dan para ver si no traes algo, que si los zapatos deben de ser de tal forma, que si los colores que llevas para ingresar deben ser de tal otra. Pues te deben de quedar una casaca y punto, ¿sí? Y traes los sellos. No, inclusive también tú lo sabes, porque justamente nos pasó esa ocasión que nosotros llevamos diferentes credenciales para identificarnos oficiales, por ejemplo, la cédula profesional. No, que tu cédula ya es de años ya rezagados y tienes que sacar una actual. Inclusive afuera, si ustedes van, por ejemplo, el reclusorio de Santa Marta, Catitla, afuera, ahí te especifica con qué cantidad de dinero puedes ingresar. Con qué puedes ingresar, con qué documentos son válidos. Bueno, pues yo esa vez traía la cédula y me dijeron que no. Después llevaba la de manejar, ¿no? La licencia. Y afuera dice que es válido. No, pues me dijeron que tampoco. Pues ahí te das cuenta que quieren dinero, ¿no? Sí. Si llevas 300 pesos es mucho, más sin embargo puedes entrar hasta con 800 pesos. Afuera te especifica cuánta cantidad tú puedes ingresar. Pero todo eso se presta al estira y afloja ahí para que te saquen dinero. La corrupción. Para que quieras darles. Y si no les das, pues no pasas, ¿no? Claro. Si llevas algo de alimentación, como cuando nosotros íbamos en calidad de visita a visitar a Juana Barraza, sí, alguna vez le llevamos por su cumpleaños un pastel o algo, te lo destrozan, ¿no? Sí. Te lo hacen añicos porque no vayas a meter ahí polvos o vayas a meter droga, que sí hay gente que lo hace. Claro. Pero hay que ver en qué condiciones tú estás ingresando las cosas y quién eres tú como persona. Y que inclusive ellos también tienen los aparatos especiales, ¿no? Ustedes pasan, bueno, no ustedes, ellos ingresan las cosas que ustedes llevan para la visita y tienen rayos X y ahí pueden ver diferentes cosas pero no, o sea, como que la cuestión es manosear la comida, revolverla. Hacerte desagradable el pasaje, ¿no? Y el momento. Así es. Y ese es uno de los problemas muy, muy, muy serios. Que ahora en la actualidad, pues también se les denomina a estas personas PPLs, ¿no? Que son personas privadas de la libertad. Su libertad. Y que bueno, a lo mejor ves el cambio de nomenclatura, pero el trato pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si la parte realmente de la autoridad, quien tiene la obligación de supervisar estos centros, de dar una calidad también en la cuestión de los derechos humanos y derechos fundamentales, no se da, pues es un problema muy serio, ¿no? Y yo insisto, los políticos no voltean a ver esto porque no son votos. No son votos, no hay utilidad en ese sentido. Sí. Y deberíamos inclusive de clasificar porque ya se deberían de haber creado centros en donde hubiera una infraestructura para la cuestión laboral y que ellos pudieran recibir un ingreso. Claro. Pero este señor prefiere darle a los migrantes los empleos. Dice este señor Ebrard que cada vez lo noto más mormado de la nariz, no sé si del cerebro también, que tiene para darle más a más de 100,000 migrantes, ¿no? No, y pues a todos nos quiere sacar el dinero y exprimirnos, ¿no? A los ciudadanos. Pero va en relación a que si tú pudieras dar esa infraestructura para gente que viene de fuera, ¿por qué no hacerlo con gente que tiene un potencial de trabajo? Exacto. Y que los puedes ir reinsertando nuevamente a la labor y a la productividad, que muchos de ellos caen en esos ilícitos o en ese tipo de cosas por cuestiones de falta de trabajo, de marginación, de una serie de cosas. Y que volvemos a esa parte que es un círculo vicioso, ¿sí? ¿no? En donde una persona sale y busca trabajo, se le pide sus antecedentes no penales y resulta que sí los tiene. Y por eso pues no le dan el trabajo. Sí, ¿no? Sí, Entonces, te deja una secuela además, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Que de ahí no se sale. Se nos está acabando el tiempo. Sí, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pues les agradecemos mucho su atención. ¿Algo con lo que tú quieras concluir? Pues nada más que para concluir hicimos un recorrido muy rápido, muy superficial, pero interesante,
desde la cárcel de Belén de 1863. Estamos hablando del siglo XIX, estamos en el siglo XXI y seguimos atorados con las partes de estos centros de reinserción social. Así es. ¿Sí? Entonces este señor en realidad quiere apaciguar, como él dice, el país. Tiene que voltear a ver muchas de las necesidades que ahí se dan. Ahí están, y claro. que ahí están. ¿Sí? El hacinamiento es una de ellas, la falta y la marginación de estas personas, que muchos de ellos carecen de educación escolar, o sea, a lo mejor escolar. tienen la primaria, Sí. y requeriríamos que tuvieran la prepa, una carrera inclusive, porque los que tienen largas temporadas ahí lo pueden utilizar para ser profesionistas. Así es. ¿Sí? Pero este señor habla de aprendices, ¿no? Y de estar regalando el dinero de esa manera. No. Tenemos que hacer que ellos también produzcan y que tengan la infraestructura. Un tema que se nos olvida a nosotros y que fue fundamental es la cuestión de los enfermos mentales o quien tiene trastornos mentales y comete un delito. Y que lo único que tenemos es el Cebarepsi pegado al reclusorio sur y que es una asquerosidad. Así es. ¿Sí? Y que estamos viendo que cada vez se incrementan más las enfermedades o trastornos mentales de gente que comete algún ilícito y que caen en cárceles normales. Y no puede ser eso. No, tampoco. el trato no tendría que ser el mismo, ¿no? En ese sentido, por la cuestión de la salud mental. Pero bueno, insisto, se nos terminó desafortunadamente el tiempo. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y tenemos un canal en YouTube donde subimos los videos que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, por si no nos pudieron ver en vivo. Y les recuerdo nuestra dinámica, que vamos a anunciar el ganador o ganadora el próximo miércoles, para que se gane este kit de tu libro, No Matarás, la revista Edicta y una pulsera. Pues les agradecemos mucho su atención. Nos vemos cada lunes de 4 a 5 de la tarde aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Gracias, José Carlos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.